Ahora entramos a la tercera y última parte del capítulo 1, una filosofía de misión. Aquí vamos a hablar de cambios contemporáneos de filosofía misionera. Los autores terminan el capítulo hablando de cambios contemporáneos de filosofía misionera. Estas son ideas y filosofías acerca de cómo hacer las misiones o quién debe hacer las misiones que han ido cambiando durante los últimos años y décadas. Así que los autores quieren que estemos conscientes de estos cambios y movimientos en el mundo de misiones. El número 1, el cambio en los cambios es el de los empresariales y el de los que reconocen el liderazgo del Espíritu Santo. Dicen que junto con el crecimiento de las iglesias pentecostales y carismáticas en todo el mundo, la filosofía de misiones ha ido cambiando de un énfasis empresarial a uno de dirección y estrategia del Espíritu Santo. La idea aquí es que antes se veía a la obra misionera como una empresa, que hay modelos y métodos que podemos seguir y si hacemos esos métodos y modelos con efectividad, la obra va a tener éxito. Pero la iglesia pentecostal y carismática ha crecido mucho, especialmente en África y América Latina, y vemos que estos grupos, estas denominaciones, están uniéndose a las misiones y al movimiento de enviar misioneros. Y vemos que junto con ellos han traído un enfoque más en la dirección del Espíritu Santo y la estrategia que Él nos da para las misiones. Obviamente, todos reconocemos esto como bueno. Como vimos en la primera parte del capítulo, toda la obra de las misiones empieza con Dios y solo se hace con su poder. Así que es una buena cosa ver que el Espíritu Santo está recuperando su rol de liderazgo en las misiones. Solo siempre se debe cuidar de no ir a extremos, dependiendo demasiado de la obra del hombre o, o al otro extremo, usando la idea de que el Espíritu Santo nos va a guiar como alguna excusa para no ser responsables y planear y administrar bien recursos. Así que este es el primer cambio contemporáneo que hemos visto en las últimas décadas en la filosofía de misiones. Cambio un poco del enfoque en cómo se debe hacer las misiones y en quién lo dirige. El cambio 2 es la siembra de nuevas iglesias y el inicio del movimiento de la siembra de iglesias. Los primeros dos puntos son los que creo que son los puntos principales del autor. Primero, se está viendo que las iglesias locales en mucho del mundo están redescubriendo su misión de ser parte de iniciar otras iglesias locales. Él habla de que muchas veces las iglesias locales han enfocado todos sus esfuerzos en asuntos internos, en los hermanos de esa iglesia, en los problemas ahí en la iglesia y quizás en evangelizar alrededor de su iglesia. Y eso no es malo, obviamente, tenemos que evangelizar, pero muy pocas veces se ha pensado en afuera de la iglesia, en llevar el evangelio a otros lugares, en ser parte de las misiones internacionales. Pero vemos hoy en día que está creciendo esta idea que la iglesia local también tiene una responsabilidad grande para ser parte de las misiones y de la siembra de otras iglesias en todo el mundo. Muchas veces antes, cuando un misionero se enviaba por una agencia misionera y muchas veces la iglesia después se olvidó de ellos porque ya estaban en las manos de la agencia misionera. Pero vemos muchas más iglesias locales buscando enviar sus propios misioneros o intentando tener más relación con los misioneros que envían por medio de una agencia misionera y buscando ser parte de las misiones mundiales.
Otro punto que vemos en esta sección es que ante los ojos de la sociedad, la Iglesia ha perdido su reputación como una influencia importante. Así que vemos que la Iglesia está despertándose más para las misiones, pero también en mucho del mundo la Iglesia ha perdido su influencia como una influencia poderosa en las comunidades. Muchas personas ven a la iglesia como un lugar donde los religiosos van. No ven a la iglesia como una iglesia activa que enseña la verdad, que da a los necesitados, que impacta a su comunidad. Así que el autor nos habla que se debe enfocar en recuperar el rol de la iglesia como una influencia poderosa. Así que vemos aquí que un gran cambio en las filosofías misioneras de nuestra época ha sido de entender más de quién es la responsabilidad de hacer las misiones. Que la iglesia local tiene una responsabilidad grande como parte del movimiento de sembrar iglesias, de enviar misioneros y también apoyar a sus misioneros en la obra. Pero también hemos visto en medio de todo eso que la iglesia tiene mucho que recuperar en los ojos de la sociedad para mostrar que es una iglesia obediente a Dios en todo y también que pueda ser una influencia poderosa en su comunidad. El tercer cambio de que hablan es a los pueblos no alcanzados y el cambio en la estrategia de alcance de naciones políticas a los grupos de personas diferentes. El primer punto en esta sección es que pues empezando en los 80, en los años 80 más o menos, se empezó un enfoque en alcanzar a los grupos no alcanzados en la ventana 1040. Si recuerdan, la ventana 1040 es una parte del mundo donde la gente ahí donde ahí vive el mayor número de personas que no son creyentes y que no han escuchado el Evangelio. También hay mucha pobreza, mucha necesidad física. También esos lugares en esta ventana 1040 son los centros del budismo, el hinduismo, el islam, el animismo y otras religiones. Y esos lugares también requieren de mucha creatividad para alcanzarlos con el Evangelio, porque en muchos de esos lugares es prohibido evangelizar, es prohibido llegar como misionero, así que se tiene que usar más creatividad para ver cómo tener un ministerio ahí. Filosofías de misión pueden cambiar cuando empezamos a entender más o diferentemente la palabra de Dios y el plan de Dios. Por ejemplo, este cambio en la filosofía de misión hacia el enfoque en la gente del mundo menos alcanzado para Cristo empezó con estudios acerca de las enseñanzas de Jesús acerca de los últimos tiempos. Por ejemplo, vemos en Mateo 24:14 que Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que en los 80, cuando los misioneros y misiólogos estudiaban este texto, se daban cuenta que parte del plan de Dios era que el evangelio sea predicado a todas las naciones antes de que Cristo venga. Así que muchos que comparten esta filosofía de misiones, de enfocarse en los pueblos no alcanzados, comparten este enfoque en estos textos que nos muestran parte del plan de Dios para antes de la segunda venida de Jesucristo. Los autores no hablan de este ejemplo, pero lo incluyo porque es un ejemplo de cómo las filosofías de misión a veces van cambiando según lo que entendemos acerca de la palabra de Dios, según nuestro estudio de su palabra, y resalta la importancia del estudio de la palabra de Dios para que ese estudio y su verdad impacte e informe nuestra filosofía de misión. La segunda parte de esta sección es que ahora hay mucho enfoque en grupos de personas.
Grupos de personas son grupos que comparten una cultura, una lengua, una etnia, afinidades sociales o otros factores. La idea es que antes muchas veces se enviaba misioneros para alcanzar a cierto país, pero ahora reconocemos que dentro de un mismo país hay diferentes grupos de personas y con cada grupo hay diferentes necesidades, también diferentes contextos y requieren de diferentes trabajos, diferentes estrategias para alcanzar a estas personas. Por ejemplo, un misionero a Perú ya no dirá simplemente yo voy para ser misionero a Perú, sino quizás yo voy para ser misionero a la gente de la Sierra Liberteña, ¿no? Porque ese grupo de personas tiene una cultura diferente que las otras culturas que existen en el Perú. Y vemos que hay necesidades diferentes para ministerios entre los de la sierra que los de la selva o entre los de la costa, por ejemplo. Ese es un ejemplo solamente de Perú. Así que vemos que en las últimas décadas, en muchas organizaciones misioneras, en muchas iglesias, se ha ido cambiando la parte de la filosofía misionera que nos habla de quién es nuestro objetivo, a quién vamos, a qué grupos debemos ir y en qué grupos debemos enfocarnos. Obviamente, no todos se enfocan en estos grupos solamente, pero este es un gran cambio en la filosofía misionera en las últimas décadas, en qué es nuestro enfoque. Y el cuarto cambio contemporáneo en las filosofías de las misiones se llama de campos misioneros a cuerpos misioneros. Eso hablamos un poco cuando hablamos de Comibam. Este punto habla de que América Latina, Asia y África ahora son las grandes fuerzas misioneras. Ustedes que me han tenido en clases antes ya me han escuchado decir que antes la mayoría de los misioneros salían de los Estados Unidos y de Europa, pero ahora hay más misioneros saliendo de América Latina, Asia y África para ir a todos los lugares en el mundo que saliendo de los Estados Unidos y Europa. Los autores hablan de algunas ventajas de estos movimientos misioneros. Vemos que da más oportunidad para cooperación multinacional. Ahora, un solo país, un solo grupo, no tiene que sentir que toda obra misionera está sobre sus hombros, sino que todos estos grupos de los diferentes continentes pueden unir sus esfuerzos, cada grupo trayendo sus fuertes y sus dones y talentos y sus recursos a la cooperación misionera. También vemos que esto dirige o nos lleva a menos dependencia de los modelos de la historia misionera. Por ejemplo, un misionero de los Estados Unidos que ha estudiado de la historia de las misiones de los Estados Unidos, quizás por haber leído eso, estudiado todo eso, ya tendrá la idea de imitar esas cosas que ha leído, que ha escuchado en su iglesia por toda su vida. Pero vemos que un hermano misionero, un grupo misionero de América Latina, de África y de Asia tendrán otras ideas. Simplemente por la cultura que tienen, por las perspectivas que tienen. Ellos traerán otras ideas, nuevas maneras de alcanzar a la gente del mundo. Para mí esto es hermoso, me recuerda de la imagen del cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo no es solamente la iglesia local, sino la iglesia global. Cada grupo de creyentes de cada cultura tiene otra cosa para ofrecer al Señor. Los de mi cultura tendrán una cosa que ofrecer. Los de la cultura latinoamericana tendrán otra cosa, otra perspectiva, otros dones para ofrecer. Y cuando intentamos hacerlo solo, a veces solo vemos nuestra perspectiva y nos bloquea un poco.
Pero cuando empezamos a cooperar con hermanos de otras culturas y hacer la misión juntos, algo que yo he visto es la belleza de la unidad de las diferentes perspectivas, porque en conversación, en el trabajo juntos, salen nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas maneras de llegar a las personas. Así que en esa diversidad hay belleza y también puede crear una fuerza misionera aún más fuerte cuando trabajamos como el cuerpo de Cristo, no solamente local, pero también global. Así que aquí hemos visto un cambio en la filosofía misionera, un cambio en lo que creemos acerca de quién es que hace misiones. Toda la iglesia en todo el mundo tiene la responsabilidad y la capacidad dada por Dios para hacer misiones en todo el mundo. Así que ya no se cree que solo un grupo o una iglesia es la iglesia o el grupo o la cultura que hace misiones, sino toda la iglesia en todo el mundo. Así que todo esto de hablar de los cambios contemporáneos de la filosofía misionera, también de hablar del posmodernismo y del postinstitucionalismo, todo esto ha sido para que entendamos lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en las misiones y lo que está pasando con la iglesia. Algunas de las cosas son cosas a que queremos unirnos, movimientos misioneros de que queremos ser parte. Algunas de esas cosas han sido advertencias para no caer en quizás en ciertas perspectivas que bloquean o limitan las misiones. También algunas cosas han sido recomendaciones para ayudar a mejorar la perspectiva que la gente tiene de la iglesia, la influencia de la iglesia. Así que todo esto ha sido para que cuando empezamos a pensar en las misiones, en cómo se debe hacer las misiones, podamos tener una perspectiva más amplia. También recordando la primera parte del capítulo, los autores nos ayudaron a ver algunos valores bíblicos que son muy importantes para nuestra filosofía de misión. Algunas preguntas para nosotros en el punto número 1. ¿Cómo podemos hacer planes, ser responsables, pero también depender del liderazgo del Espíritu Santo? Número 2. ¿Cómo puede nuestra iglesia ser más parte de la siembra de nuevas iglesias en todo el mundo, en nuestra ciudad y hasta en otros países? También cómo podemos recuperar la influencia de la iglesia como una influencia poderosa en la comunidad. ¿Cómo podemos ser parte de alcanzar a los pueblos no alcanzados en toda la misión? Y cómo podemos también mejor alcanzar a los diferentes grupos de personas y ver cada grupo como algo especial que refleja una cultura especial. Y también cómo podemos unirnos a este movimiento de ya no solamente ser un campo misionero que recibe misioneros y depende de su trabajo, pero también que es un cuerpo misionero que envía misioneros, que es enviado y que apoya las misiones internacionales. Les animo a leer de nuevo estos consejos para la iglesia que tienen que ver con los valores bíblicos que los autores nos comentaron en la primera parte del capítulo. No sé por qué no se incluyó compasivo aquí, pero creo que se debe incluir. Y para finalizar el capítulo, los autores nos ofrecen un ejemplo de una filosofía de misión. Dicen, una filosofía de misión que concuerda con los valores y movimientos del contexto contemporáneo puede ser, por ejemplo, algo así. La misión de Dios requiere la dependencia completa de Dios y el compromiso sacrificial del cristiano y la iglesia. La proclamación del Evangelio, la multiplicación de iglesias y la demostración del amor de Dios es en todo el mundo la responsabilidad principal
de toda iglesia en cooperación con toda iglesia y todo cristiano disponible de toda nación y pueblo hacia el mundo entero. Esa filosofía era un poco larga, pero vemos que refleja qué es lo que creen los autores acerca de la misión de Dios. Creen que las misiones requieren de dependencia completa de Dios y también requiere de un compromiso y sacrificio de cada cristiano y de la iglesia. ¿Y qué creen que es la responsabilidad principal de toda iglesia? Ahí vemos que creen que es la proclamación del Evangelio, la multiplicación de iglesias y la demostración del amor de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Agregarías algo más? ¿O quizás enfocarías en solo una parte de eso? Y vemos que su filosofía de misión también no se limita solamente a la iglesia local y su barrio, su ciudad, sino su filosofía de misión muestra que ellos creen que toda la iglesia tiene la responsabilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo. Así que cada iglesia también tiene responsabilidades para ser parte de llevar el Evangelio hasta otras culturas. Así que vemos que una filosofía de misión muestra lo que uno cree acerca de las misiones o acerca de la misión de Dios y también cómo es que uno piensa que se debe cumplir. ¿Qué son las responsabilidades de la iglesia para poder cumplir con la misión? Así que, ¿cuál es tu filosofía de misión? Por favor, no olvides de hacer esa actividad 2 que tenía que ver con el uso del sitio web de Comibam y los comentarios en la tarea 3. Eso sí se contará como una nota. Y si tienen cualquier pregunta acerca de este capítulo o estas presentaciones o acerca de las filosofías de misión, por favor no duden en contactarse conmigo. Ahora, para terminar la tarea 3, pido que vayan al capítulo 3 en el libro que habla de una teología de misión y que lo lean y que respondan a las preguntas de reflexión e investigación al final del capítulo. Después de terminar estas preguntas, por favor, entreguen sus respuestas o en la tarea 3 en nuestro Classroom de Google o enviándolo por email a mi correo electrónico.